Buenos días para todos. Listo. Listo. Ya empecé a compartir mi pantalla. ¿Sí la ven? Sí. Sí. Ok. Voy a dejar esto por acá. Listo. Entonces, de lo que vimos ayer, preguntas, no. Que vimos ayer, actividades, consulta, foro, glosario, tarea, en lugar de encuesta vimos chat. Diego, yo tenía una pregunta. Sí, señor. ¿En el glosario uno puede agregar algún tipo de enlace o solo se puede Sí, agregar texto? sí, claro, enlace. Sí, claro, como ustedes tienen ahí, pueden agregar enlaces y recursos. Ahí hay un espacio para recursos y el editor les permite hacer enlaces. Ok. Cualquiera Sí, de los dos editores les permite hacer enlaces a páginas externas. ok. Ok, perfecto. Gracias. Listo, entonces yo voy a utilizar esta aula que la tengo en blanco. No voy a trabajar sobre esta aula porque vamos a ver bancos de preguntas y cuestionarios. Entonces yo aquí ya tengo algunas preguntas, como ustedes han visto, los que han respondido los cuestionarios, entonces vamos a arrancar de cero. Entonces, aquí en el aula tenemos el bloque administración. En el bloque administración yo tengo algo que dice banco de preguntas. ¿Sí? Entonces vamos a hacer clic en banco de preguntas y nos bota esta pantalla. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Lo ideal, siempre agrupar las preguntas en categorías. Esto es por organización. Va a ser más fácil cuando las agreguemos al cuestionario. Entonces, este es el tema más largo de todos, el de cuestionarios y bancos de preguntas. Entonces, vamos a arrancar por el banco de preguntas. Vamos a crear primero un banco de preguntas antes de crear un cuestionario. Se puede hacer también al revés, pero no es lo aconsejable. Se pueden perder. Entonces, aquí tenemos, él nos dice en banco de preguntas que tenemos una categoría, que es una categoría por defecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a crear una categoría. Entonces, aquí en banco de preguntas yo tengo preguntas y después tengo categorías. Voy a hacer clic en categorías. Entonces me dice por defecto en curso semilla o top. Entonces yo voy a preferir top, que esté encima de todas las categorías. El nombre. Entonces, para este ejercicio, por ejemplo, coloquemos parcial 1. Ustedes le pueden colocar también el nombre por la temática. ¿Sí? Y voy a añadir la categoría. No colocamos nada más. Entonces ya veo que tengo una categoría parcial 1. ¿Sí? Asimismo, yo puedo editarla desde acá, desde el engranaje. Si me equivoqué de nombre y no lo quería colocar sino así, parcial 1, le coloco guardar cambios. Me dice que el número que está entre paréntesis es la cantidad de preguntas que tengo en esa categoría. En este momento tengo 0. Yo no he creado ni una sola pregunta. También puedo eliminarlo. Si le doy aquí clic en borrar, entonces se perdió esa categoría. ¿Sí? Entonces sigo acá en categorías y lo voy a colocar otra vez. Voy a volverla a crear porque la eliminé. Parcial 1. Listo, le digo añadir categoría y aquí está. Entonces tengo parcial 1. Vamos a trabajar ahora sobre esa categoría. Esta es como una carpeta donde yo voy a guardar mis preguntas, nada más. Es una muy buena práctica siempre agruparlas, o si no, imagínense, si ustedes manejan 50, 100 preguntas en una sola categoría, pues va a ser difícil de manejar. Entonces, ahora me voy a preguntas y vamos a ver esta pantalla. Entonces me dice siempre en qué categoría la quiero crear. Entonces, como yo ya creé una,
me voy a ir acá y le digo parcial 1. Entonces, en esta categoría, ¿cuántas preguntas tengo? 0. Aquí no hay nada. Pero entonces vamos a crear nuestra primera pregunta. Entonces, aquí hay un botón que me dice crear nueva pregunta. Hago clic y me aparecen los tipos de preguntas que puedo crear. No vamos a ver todos hoy, no nos alcanza el tiempo y además no es bueno que ustedes se llenen de tanta información y que después, de pronto después no la apliquen. Vamos a ver las más importantes, las más comunes. Vamos a arrancar con opción múltiple. Es la más común de todas, la que casi todos los docentes utilizan. Opción múltiple. Le digo agregar. En agregar, entonces me aparece el nombre de la pregunta. Entonces yo voy a colocar, ¿con qué quieren que trabajemos? Historia, geografía, series, películas, deportes. Sí. Con A. Filosofía, epistemología. Uy, fue madre. Ustedes me ayudan. Listo. Me ayudan porque no. Menos mal acá hay filósofos porque yo no. Listo, entonces una de filosofía. Entonces, ¿quién me recomendó esa pregunta de filosofía? ¿Profe John? Sí, señor. Listo, entonces regáleme una pregunta de opción múltiple. Una pregunta de opción múltiple. Sí, señor. Listo. Fundador de la eudaimonia. Uy. ¿Quién ¿Cuál es, es el, señor? cuál ¿Cuál es es el el fundador? fundador? Ah, no, coloquemos una más fácil. ¿Cuál es el verdadero nombre de Platón? ¿Cuál es el verdadero nombre De de Platón. Platón? Porque eso es un apodo, ¿no? Claro, todos lo sabemos. Ey, listo. ¿Cuál es el verdadero nombre de Platón? Entonces, vamos a dejar esto por defecto, puntuación en 1, dejémoslo así, no lo cambiemos. Me dice una o varias respuestas. En esta, dejémoslo así, solo una respuesta. Más adelante trabajamos con varias respuestas. Barajar respuestas, o sea que las respuestas las presente en orden aleatorio en cada intento. Esto es mejor así. Dejémoslo así, lo pone más difícil para los estudiantes. Entonces, elección 1, digamos la que es correcta. No, yo puedo colocar la correcta en el lugar que quiera, pero iniciemos por la correcta. Entonces, ¿cuál es la correcta, profe? Aristócles. Aristócles. La verdad no lo sabía. Aristócles, entonces, como es una única respuesta, esta calificación acá debe tener un valor de 100%. ¿Listo? Ok. Listo. Elección 2. Entonces aquí colocamos las respuestas que no son correctas. Ptolomeo, por ejemplo, con P. P al inicio. Ptolomeo. Ptolomeo. PT. Eso, exacto. Ptolomeo. La calificación le voy a dejar ninguno. Aquí tengo otros valores, no lo toco porque este no va a tener ningún valor si el estudiante elige esta. Número 3. Coloquemos un nombre normal, coloquemos Diego. El profe Diego. Sí. Listo. Y el nombre 4, elección 4, coloquemos también otro nombre ficticio. O otro filósofo, Parménides, Empédocles, No me sé las Heráclito. tildes. ¿Lleva tildes, Parmenides? No, no te preocupes, acuérdate que los Es nombres no tienen ortografía, no hay problema. guardar cambios. Entonces le voy a decir guardar cambios. Listo. Entonces tengo aquí mi pregunta. Pertenece a la categoría parcial 1. Marcas, no vamos a trabajar. Aquí tengo editar, por si la pregunta nos quedó mal. Y aquí tengo esta lupita.
En esta lupa yo puedo dar la vista previa para ver cómo me está quedando la pregunta. Entonces, me dice cuál es el verdadero nombre de Platón. Me dice que puntuaba como 1, el valor en este momento no importa. Y yo puedo hacer el intento, decir, por ejemplo, que es esta, y le digo enviar y terminar. ¿Sí? Entonces me va a decir que es incorrecta. Entonces, también le puedo decir comenzar de nuevo. Y también le puedo hacer este ejercicio. Le digo, de una vez, relléneme con las correctas. Esto es para verificar a ver si yo configuré bien la pregunta. Entonces me dice que es Aristóteles. Entonces, sí, la configuré muy bien. Si de pronto yo digo, ay, no, me equivoqué, entonces es donde yo les digo, aquí vamos al editar. Volvemos a la misma pantalla que teníamos ahorita. Está cargando. Está un poco lento. Ya. Entonces me vuelve a aparecer todo exactamente igual. Entonces, digamos, no era Aristóteles, sino era Ptolomeo. Entonces cambio aquí y le colocaría 100% a esta. ¿Listo? Como no voy a hacer cambios, mi pregunta está bien, le digo cancelar. No voy a hacer cambios acá. También entonces tengo aquí eliminar. Si yo digo, no, yo ya tengo esta pregunta, pero no me parece pertinente, yo la borro. Yo la elimino de mi banco de preguntas. Entonces, quiero que ahora, por favor, ustedes creen una categoría y en esa categoría van a crear una pregunta de opción múltiple. Hagan el ejercicio y me cuentan cómo van y si tienen problemas o inconvenientes. Diego, una pregunta, ¿qué pasa si acá, o bueno, digamos a dos de esas respuestas uno le pone 50 y 50, sabiendo que es simplemente pues de una selección? Pues está mal configurada porque la idea en esta, cuando le dijimos, es una única respuesta, ¿sí? Entonces, miremos aquí en el editar, porque ya ahorita vamos para allá cuando son múltiples respuestas, pero aquí de entrada yo le dije en una o varias respuestas, yo le dije solo una respuesta. Entonces, si es solo una, pues yo tengo que asignarle todo el valor, todo el peso a esa respuesta. Entonces tengo que colocarle el 100%. Ahorita vemos con varias respuestas, no se me adelante. No, digamos la pregunta es, ¿el sistema de por sí no genera un error? Diciendo como alertando que solo puede tener el 100% una pregunta, o Pues simplemente lo yo retoma me y ya. imagino que él debería dar una advertencia, lo voy a hacer, pero pues esto es tirar a dañar el sistema, a hacerle pruebas. Vamos a ver qué me dice. Sí, me dice, una de las respuestas debería tener al menos el 100%. Listo, perfecto. Sí, era como ¿Vale? para saber si generaba alerta. Sí, lo mismo, si yo no le coloco a ninguna, o sea, a todos le coloco ninguno, yo a ninguno le coloco un valor de 100%, él también me va a hacer esa aclaración. Entonces le digo, guardar cambios, porque de pronto se me olvidó, yo llegué y coloqué las respuestas y se me olvidó que eso sí suele pasar y me ha pasado. Y entonces él me dice, una de las respuestas debe tener al menos el 100%. Entonces colocamos a la correcta, que en este caso fue la primera, y le digo, aquí guardar cambios. La visualizo, que esté bien. Y también le puedo decir, entonces, digamos, esta. Y me apareció en la D, ¿no? Y si le digo comenzar de nuevo, sigue, ¿cuál era? Aristóteles en la A. Entonces, digámosle, y él me la va barajando cada vez que yo comience un nuevo intento. Aristóteles ahora está en la B, ¿sí? Esa es la idea de barajar las respuestas. Entonces, porfa, creen la categoría, una categoría nueva, como ustedes la quieran llamar, parcial uno, quiz uno, o por el tema, ecuaciones diferenciales, diseño arquitectónico, no sé, según la temática que ustedes manejen.
Entonces, cuando vayan terminando, me van indicando por chat, por favor. Tema libre. No necesita tampoco ser formal en este momento. Este momento es de ejercicio, entonces si quieren trabajar con algo alternativo también está bien. Diego, yo tengo una pregunta. Cuando uno va a crear una categoría, le dice lo de por defecto en curso semilla o Déjalo así, sí, no importa. Entonces, el curso semilla se llama así, es porque nosotros cuando creamos las aulas, como todas deben tener el mismo diseño, lo que hacemos es importar todas esas etiquetas que dicen unidad 1, 2, 3, 4, 5 de una aula que tenemos que se llama curso semilla. Al importar todo eso de esa aula semilla, todas las aulas quedan con esa categoría como por defecto. ok, vale, gracias. Bueno, Yo tengo una pregunta. Si uno tiene una categoría y allí tiene varias preguntas para, sí, de esa categoría la puede usar en diferentes cursos en el aula. en el aula virtual. Tú puedes, después se puede exportar bancos, eso sí sería bueno, ya con más manejo. Puedes crear tu banco de preguntas para esta aula y lo puedes exportar a otra aula que sea de tu propiedad, las dos. Ok, ¿y cómo se hace eso? Nosotros te ayudamos, ahí sí es mejor con soporte, nosotros te ayudamos, nos escribes un correo y dices, necesito pasar el banco tal, tal, del aula tal, tal, a la otra aula que está a mi nombre. Ok, gracias. Recuerden, opción múltiple, única respuesta. Y otra pregunta, Diego. Digamos, nosotros tenemos que entregar para el trabajo final de esto, según lo que te habías dicho, la unidad 0 y la unidad 1 de uno de nuestros cursos. Sí, Y que tiene que incluir ese trabajo final. Tú tienes como un listado para que uno vaya chequeando por las cosas que tiene supuesto, que incluir. por supuesto. Mira, tengo acá en la unidad, si no me equivoco, en la unidad 1 del aula ABA Septiembre, el proyecto Aula Virtual, que es una tarea. Entonces, aquí que les pido que me compartan el link de su aula, ¿sí? La URL. Entonces, y aquí tengo algunos parámetros. Entonces, se evaluará las unidades 0 y 1, debe ser una asignatura real, debe implementar los recursos vistos, las actividades vistas. Los cursos deben tener al menos una categoría de preguntas, lo que estamos viendo hoy, y tener en ella 5 preguntas. Sencillo. Debe implementar al menos un cuestionario. Vamos a hacerlo hoy.
debe haber al menos un estudiante matriculado manualmente y uno por automatriculación. Mañana vamos a ver eso. Debe crear al menos un grupo en él y debe haber al menos un participante. También vamos a ver mañana eso. El plazo de entrega es el próximo lunes a las 3 de la tarde. Ok, Entonces, obviamente, cuando nos dice recursos, entonces que tengamos etiqueta, página, enlace, ¿cuál es? ok. Carpeta, Diego, archivo. buenos días. Buenos días. ¿Y no es posible 12 de la noche el día? A las 12 de la noche, el del lunes. Sí, claro. Bueno, yo les doy el plazo hasta las 12 de la noche. Hasta las 11:59 que me deja el sistema. Bueno, exactamente, está bien, está bien. Listo, ya lo cambio entonces yo las califico el martes. Y hasta este Sí, viernes, entonces tenemos el plazo para enviar los cuestionarios. Diego, otra pregunta. Digamos perdón, que sí, los cuestionarios. sí, yo quiero, bueno, voy a implementar esos recursos que tú nos enseñaste de la página y de todo eso, pero no quiero que los estudiantes lo vean y los dejo ocultos. Perfecto, Tú aún así los claro, calificas, o sea, claro, puedes ver todo lo que esté oculto, ¿sí? sí, claro, Ah, listo. sí, sí, sí. Sí, sí, si no quieren que los estudiantes vean o no compartirlo con ellos, me lo dejan oculto y ya, yo lo veo. Perfecto, gracias. Cuando hice los cuestionarios, recuérdame cuáles son los cuestionarios. Bueno, profe, no me han querido revisar el aula, ¿sí ven? Ay, es que ha habido tanta cosa, hermano. Yo me trasnocho, me madrugo haciendo esta aula No, para que les guste eh, y Diego, yo le creo, yo te creo, pero tenemos un poco de entonces vainas que no nos han dejado eh, respirar. en la unidad 2 hacia adelante, que es una por cada día, al final tenemos un cuestionario. Ah, Digo, ya, cuestionario listo, del listo, día listo, 1, Diego. Perfecto, señor, ya. Sí, sí, ya, hágale, cuestionario del hágale. día 2. Esos cuestionarios son de libre acceso. Las veces que ustedes quieran ingresar, ustedes completan el cuestionario. ¿Plazo mañana a las 12? Mañana, bueno, listo, mañana, creo que sí, creo que están mañana a las 12, eso sí. Bueno, perfecto. Gracias. Sí. Vale. Somos para reforzar los temas que hemos visto en clase. ¿Cómo van con esa pregunta? Yo Esa creo que pregunta ya y la, esa categoría. yo creo que ya la tengo. ¿Quién me habla? El profe Álvaro, ¿sí? Sí, ajá. ¿No está seguro, profe? ¿Cree? No, sí, ya. ¿Sí? Es que sí, tengo una duda en el primer paso cuando se crea la categoría y que sale el nombre categoría padre, pero ahora no me apareció. Pero de todos modos yo creé ahí la pregunta pasando al banco de preguntas y ya la hice, digamos. Listo, entonces me da las Comparto. instrucciones y yo la voy a crear acá. ¿Listo? Ajá. Listo, entonces en categorías, lo Eh, primero es crear la categoría. ¿Sí? ajá. Entonces en Entonces categorías, puse. yo tengo aquí pu- una y yo sí. podría crear otra. Sigamos trabajando sobre esta, ¿sí? Ajá. Sobre la de parcial 1, pero podemos crear otra categoría, por ejemplo, acá, dígame el nombre, profe. No, no, es que yo la hice sobre un aula mía. No importa, pero solo para ver aquí el ejercicio, para ver cómo está. Entonces me va dando las instrucciones y yo voy haciendo el ejercicio. Eh, parcial, bueno, diseño urbano 2. Ese es el nombre de la categoría. Sí. Entonces dejémosla sobre semilla. O de Ah, bueno. pronto para el curso semilla, ¿sí? Dejémosla ahí. Ajá. Ok. Listo. ¿Qué sigue, profe? Añadir categoría. Perfecto. Entonces, podemos ver que ya Ujú, tengo una categoría parcial 1 y otra diseño urbano 2, ujú, ¿cierto? ¿Cuántas sí. preguntas tengo en diseño urbano 2? Eh, hasta ahora 0. 0. Y aquí me lo dice, tengo 0. Y en parcial Ajá. 1, En parcial 1, 1. perfecto. Ujú, Entonces, ahora
vamos a crear una pregunta. Entonces, para crear una pregunta, ¿qué tengo que hacer? Entonces, no, crear pregunta. Entonces, primero nos vamos aquí en el banco de preguntas, nos vamos ahora a preguntas porque estamos en categorías. Nos Hacia vamos a pregunta. pregunta. Ajá. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ahora sí, seleccionar, bueno, la categoría ya está. Está parcial Y 1. parcial 1. Entonces nos vamos a el diseño urbano 2. Listo, entonces vamos a crear una pregunta en diseño urbano 2. Ujú. Ahora, ¿qué hago? Ahora le decimos crear nueva pregunta Listo, profe. Ahora, y ponemos opción múltiple. perfecto. Ujú. Agregar. Agregar. Ujú. Entonces, nombre de la pregunta, elementos de la estructura urbana. Listo. Y la pregunta, Y la pregunta, ¿cuál es el elemento de la estructura urbana que define el lugar de las edificaciones? Ujú. listo. Listo. Entonces, puntuación 1 la Ujú. dejamos tal cual. Listo. Nos vamos a opción 1. Entonces, recordemos que aquí lo dejamos en solo una respuesta. Sí, solo una respuesta. Ujú. Entonces, elección 1. Entonces, opción 1, manzana. Entonces, calificación, ninguna. Listo. Ujú. Vamos a elección 2 y decimos calle. Calificación, ninguna. Ok. Opción 3, predio. Calificación 100%. Ok. Ujú. Y 4 podría ser cuadra. Listo. Calificación ninguna. Perfecto. Podemos agregar más si queremos, lo dejémoslo hasta ahí, ¿cierto? Hasta esas 4. Sí. Ujú. Y guardar cambios. Perfecto, profe. Ujú. Entonces puedo ver aquí mi pregunta, elementos de la estructura urbana, y en la lupa veo cómo me quedó la pregunta. ¿Cuál es el elemento de la estructura urbana que define el lugar de las edificaciones? Aquí Ujú. digamos si ve que escribí mal, Ah, sí. el de Ajá. manzana. Entonces, la correcta es predio, que está bien, pero yo necesito editar porque manzana me quedó mal. Entonces voy Ujú. acá también a editar. Al piñón. Sí, señora, ese piñón, Ajá. ese engranaje. Dejamos que cargue y la busco acá. Ujú. Listo. Eso. Eh, Ujú. Y guardar cambios. Y ya listo. Me quedó mi pregunta. Perfecto, Ujú. profe Álvaro. Sí. ¿Listo? Gracias. Bueno, Gracias. profe. Entonces, ahora sigamos con lo que nos preguntó Cristian. Una pregunta con múltiples respuestas. Entonces, me voy a volver, digamos, a parcial 1, a mi otra categoría. Yo me puedo mover entre categorías. Digo, ahora voy a crear una pregunta acá. Voy a decirle crear una nueva pregunta. ¿Listo? De opción múltiple, nuevamente. Y le digo agregar. Entonces, Cristian, Sí, regáleme una pregunta, porfa, y
Ok. Entonces, nombre de la pregunta, del tema que usted quiera, no. Diseño arquitectónico. Otro arquitecto, Sí, sí, señor. diseño arquitectónico, creo que se escribe así. Sí. Listo. Y la pregunta, Seleccione los tipos de organización espacial. bueno, pero entonces dejémosla ya en la otra categoría, ¿cierto? Ya que también es de arquitectura. Entonces le di cancelar ahí. Vamos a cambiar de categoría. Le voy a decir diseño urbano, ¿sí? Aunque yo sé que son cosas diferentes, pero dejémosla ahí. Y Ok. listo. Crear pregunta de opción múltiple. Agregar. Entonces aquí necesitamos que sean dos respuestas, al menos dos respuestas válidas, ¿listo? Ok. Entonces, momento que esto está cargando. Listo. Entonces me dijo diseño arquitectónico y regálame una pregunta. Seleccione los tipos de organización espacial. Seleccione los tipos de organización espacial. Y entonces aquí es donde vamos a cambiar, ¿no? Entonces ya no es solo una Ok, respuesta, le vamos a decir se permiten varias respuestas. perfecto. Listo. Entonces la elección 1, ¿cuál es la primera opción? Colocada centralidad. Centralidad. Y ¿Es correcto o incorrecto? esa es correcta. ¿Cuántas Pues serían respuestas correctas tenemos? poner dos ¿Dos? correctas. Listo. Entonces, ahora en calificación, ¿qué vamos a hacer? Poner 50. Sí, señor. Muy bien. 50%. A la Listo. elección 2, Colócale axialidad. axialidad, ¿se escribe así? ¿O con CC? No, así está bien. Así está bien. ¿Está bien también? Sí, ¿O sí. listo? Sí, yo de arquitectura no sé nada. Entonces ahí Una que no sea coloca fluido. fluido. Y Y en la pues elección obviamente 4, y en coloca. Ah, no, pues descalificación ninguno. esa sería ninguna. Y en la otra sería coloca contiguo. Con, contiguo. Y ¿Ya? ya. Sí, Listo. Entonces, guardar cambios, ¿sí? sí, señor. Entonces, diseño arquitectónico. La voy a previsualizar. Entonces, ya ni me acuerdo cuáles fueron. Creo que era centralidad y fluido. Pues no sé. Entonces rellenemos con las Axialidad. correctas. Sí, Axialidad. axialidad y Axialidad y centralidad. centralidad. Listo. Listo. Entonces, este ejercicio está muy bueno porque entonces quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría en el cuestionario si el estudiante me coloca, si selecciona todas? Uy, aparece algunas rojas. Sí, sí, aparecen algunas rojas, pero en cuanto a la puntuación, ¿qué va a hacer el sistema? Ah, uy. No, ahí sí, ni idea. Fácil. Entonces, miremoslo. Fluido, le dimos una calificación de cuánto? De ser, pues, De 0, ¿cierto? sí, Axialidad de 50. Entonces ahí tenemos, digamos, 0.5, si fuera sobre un punto. Entonces, 0 más 0.5, vamos 0.5. 0.5 más 0.5 de centralidad, tenemos 1. Y 1 más 0 de contiguo, entonces tenemos 1, ¿sí? sí. Entonces, si el estudiante nos llega tenemos un estudiante como curioso y sabe que de pronto el docente puede fallar en la configuración, él llega y selecciona todas y sabe que está asegurando nota. Entonces, para eso, ¿qué tendríamos que hacer? Sería ¿Qué se les ocurre? ponerle, Le bajé ponerle en por negativo
por los que están mal. Perdón, es que no les escuché. ¿A las que están mal qué? Les bajé puntos. Ujú. Sí, señora. Profe Víctor creo que también me dijo lo mismo. Entonces, Sí. vámonos otra vez a diseño arquitectónico, que es la pregunta. Acá, la 3. Entonces, a fluido le vamos a colocar un valor de -50. De que hay 4 preguntas. Y también a la elección 4 contiguo. ¿Listo? Entonces, aunque aquí no me lo evidencie, yo ya he hecho las pruebas con los cuestionarios. Y si yo seleccionara ya aquí todas, entonces él me va a hacer esa suma, ¿listo? Entonces me va De a vale decir, solo uno. sí, en este momento pues me valdría, entonces tengo 0,5 menos 0,5, 0. Menos 0,5 más 0,5, otra vez 0. Entonces no va a tener un valor esta pregunta. Ok, ok. O si coloca, digamos, axialidad y fluido. ¿Listo? Entonces eso nos sirve para ese tipo de preguntas. Entonces, por Uy, favor, creen. pero el profe Diego escuche ya, porque si Sí. el estudiante es anti-abeja y contesta las dos malas, le queda -1. Sí, 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 señor profe. ¿Y el Entonces, qué se ya hace? es. Sí. Bravo, bravo. Y esta Pero es está para muy ver todas buena. las posibilidades. Esa no me la sabía yo, profe Diego. Esa no la Ah, había bueno, trabajado, gracias. Está chévere. bueno, profe. Mm, ¿Y no hay una posibilidad de simplemente que anule la pregunta o algo así? No, no. Simplemente es por porcentajes. Sí, él maneja porcentajes. Ok. Ya, pues. Sí, porque yo tengo una pregunta, por ejemplo, si responde dos buenas y una mala, solo se disminuye el menos 50, o sea, queda 1,5 positivo. Sí, señor. Ok. Diego, perdón, es que no alcancé a escuchar porque se me trabó un poco el internet. ¿Podrías volver a decir cómo hiciste en ese caso para que le quitara la nota por las que tuvo mal? Sí. Entonces lo que hicimos fue, estamos acá, entonces centralidad es correcta, entonces tiene 50. Axialidad es correcto, tiene el 50%. Y fluido, que es incorrecta, entonces lo que hacemos es restarle ese mismo valor, -50, porque tenemos cuatro elecciones de respuesta. Y lo mismo a contiguo. Entonces, si las seleccionara todas, le daría un valor de 0. Gracias. Diego, otra pregunta, ¿y esa casilla de retroalimentación para qué es o qué función tiene? Si queremos colocarle, digamos, en un caso de, por ejemplo, en una incorrecta, fluido, entonces ya después de que el cuestionario termine, entonces recuerda que sí, que fluido no corresponde por X y razón, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Pero pues se vuelve más largo de crear un cuestionario así, más completo, eso sí. Entonces, por favor, queden una pregunta de opción múltiple con opción múltiple de respuesta, que se permitan seleccionar varias. Una consulta, Diego, Sí, mientras, señor. digamos, ese proceso evaluativo, el sistema automáticamente ellos terminan digamos, de hacer el examen, saca la puntuación, ¿sí? Sí, señor. Primero, esa puntuación primero la veo yo como profesor. El profe configura cómo quiere que se vea. O el Ahorita estudiante la eso puede lo ver. vemos en el cuestionario. O sea, Ah, el ok. estudiante la puede ver si el profe le permite. Puede ver, digamos, termina su intento y puede ver la puntuación, únicamente la puntuación si quiere, o si no todo. O sea, el profe decide, yo quiero que ya vea todas las respuestas, o
o cuáles eran correctas, o no, yo no quiero que vea, que él nunca se entere cuál era la correcta, solo quiero que sepa su nota. Puedo hacerlo apenas termine su intento, o digamos, cuando veamos la parte del cuestionario, cuando cerremos el cuestionario. Si digamos el cuestionario lo cerramos, no sé, a las 10 de la mañana, yo quiero que antes de las 10 de la mañana nadie vea ni siquiera su nota. O que sí vea su nota, o que, digamos, después de cada intento vea su nota, pero después de las 10 de la mañana, cuando ya todos hayan enviado, entonces ahí sí vean cuáles eran las correctas y las incorrectas, para que no haya como ese ¿Por qué tráfico lo de digo? información. Porque me preocupa precisamente el tema de la selección múltiple si uno decide hacer selección múltiple, en el sentido de que el estudiante pueda colocar dos buenas y una mala, ¿sí? Le estaría dando una puntuación finalmente positiva en esa Sí, respuesta, ¿sí? sí, Pero pues la idea no es esa, la idea es que conteste correctamente, ¿sí? No que de pronto el azar le vaya digamos, a jugar por el lado positivo al estudiante. Entonces, digamos, la pregunta mía va respecto a, uno puede, digamos, revisar precisamente el cuestionario para saber si en verdad estuvo bien la respuesta. O, sí, claro, el profe puede revisar qué contestó cada estudiante en cada pregunta. ok, ok. Listo, dale, era eso, gracias. Si el profe quiere hacerlo más difícil, entonces, ¿qué sería? Digamos, hacemos un cuestionario de, no sé, 5 preguntas, pero tenemos un banco de 20 preguntas seleccionadas al azar. Eso más adelante lo vemos. Tratemos de que alcancemos hoy. Y entonces sería aún más difícil para el estudiante. Hay, hay formas de volverles el cuestionario un poquito más difícil. Obviamente no es infalible, y menos ahorita, pues, que pues ellos se van a estar comunicando unos con otros. Pero terribles ustedes dos, María, maquinando cómo, cómo fregarle la vida al estudiante. Qué malvados, oye. No, 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 no. Qué malo, Diego. Qué malo no, eres. Se llama crueldad. no. Ni siquiera hice 10 preguntas, o sea, de un 50%, no hice 20 preguntas para que coja 5, o sea, es Y al azar. terrible. Claro, cero posibilidades de que ellos por el chat del WhatsApp se copien y hagan trampa, ¿no? Claro, y si le ponemos límite de tiempo, eso sí, tiene varias opciones en que no es infalible, pero podemos poner el nivel de dificultad un poquito más alto. Pero miren que me dicen que soy cruel, pero estos cuestionarios que les he dejado en las unidades tienen múltiples intentos. Ah, sí, pero un parcial no Sí, podría sí, ser sí. así. Eso se le abona, eso se le abona. Muy chévere. No, yo tengo parciales sí, de 2 intentos, no de infinitos, pero de 2. Está chévere. Diego, ¿y hay posibilidad de pronto que las preguntas sea, o sea, mejor dicho, como de generar dos preguntas y que se vuelvan aleatorias entre los estudiantes? O sea, que a uno le salgan unas y a otro le salgan Sí, otras. sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, esa herramienta es, entre más tengamos preguntas, digamos, un ejemplo, yo tengo aquí este banco, aquí tengo 2, en diseño urbano, creo, y tengo 3 preguntas. Puedo hacer un cuestionario de 2 preguntas, donde tome de estas 3, seleccione 2. Entonces no a todos les va a salir las mismas. Entre mayor el número, pues las posibilidades son más pequeñas, las probabilidades para que un cuestionario se salga igual a otro. Ok, perfecto. Sí, la idea es que alcancemos a ver eso hoy. Entonces, ¿ya todos pudieron con la pregunta de opción múltiple? ¿De selección múltiple? ¿O alguien ha tenido problemas? ¿Me cuenta? No, creo que ese silencio es que ya todos pudieron. Perdón, digo, la de selección múltiple con varias respuestas es la que Sí, acabamos de señor. ver, ¿cierto? Sí, ¿O esa. no? Sí, señor. Esa, Sí, la que acabamos de ver. Espero que ajá, ustedes ok. la hayan configurado en sus aulas. Sí, ujú, ok, Listo. gracias. Profe, muy buenos días, con Gustavo Vivas. Qué pena, lo que pasa es que estaba metido en una reunión y se extendió más de lo que habíamos pensado, entonces acabo de entrar y bueno, no, pues
parece muy interesante lo que están hablando porque esos bancos son muy útiles. Entonces, pues quedo aquí al día a ver si me pongo juiciosito Sí, para igual como resolver siempre eso. les digo, yo dejo grabada la clase, Sí, se señor. demora un tiempo mientras la descarga, mientras genera ese video. Yo lo descargo, lo subo a YouTube y lo monto en el aula. ¿Listo? Para las cosas que hemos visto hasta este momento. Chévere. Vale, muchísimas gracias. Bueno, profe. Entonces sigamos con una pregunta de emparejamiento. Entonces, crear una nueva pregunta. Voy a crear una nueva pregunta, pero cambiemos de categoría. Vamos a cambiar otra vez a este que tengo de parcial 1. Voy a crear una nueva pregunta y ahora le voy a decir emparejamiento. Y le digo agregar. Las preguntas de emparejamiento lo que me permiten es asociar múltiples preguntas con múltiples respuestas. Entonces voy a hacer el ejercicio acá. Entonces, por ejemplo, nombre de la pregunta. Voy a trabajar algo no tan formal. Series de televisión. Entonces, enunciada la pregunta, asocie la serie con el país de origen. ¿Listo? Entonces, dejo la puntuación en 1. Entonces, él acá me dice algo. Debe proporcionar al menos 2 preguntas y 3 respuestas. Puede incluir respuestas erróneas extra dando una respuesta con una pregunta en blanco. Las entradas correspondientes a la pregunta y respuesta en blanco serán pasadas por alto. Entonces, ya les explico qué quiere decir esto. Entonces, me dice, debe tener al menos 2 preguntas. Entonces, recuerda. Entonces, al menos 2 preguntas. Entonces, pregunta 1. Entonces, dijimos que series con lugar de origen. Entonces, por ejemplo, Dark. ¿De dónde es Dark? De Alemania. No, Sí, señor. Darth Vader. No, Dark es una serie que está ahorita en Netflix, que es alemana. Ah, ok, ya. Series de televisión. Ya, sí, ajá. Es buena, se la recomiendo. Si no la han visto, es chévere. Bueno, Entonces, Para filosofía. no. Sí. La Sí, Casa de sirve, Papel. sirve. La Casa de Papel para el profe Víctor. Española. ajá. España. Ah, bueno, ¿Listo? también. Entonces, si yo la dejara hasta acá, entonces él me dice, aquí no la dejaría pasar, porque me dijo, debe tener al menos 2 preguntas, 3 respuestas. Tengo 2 preguntas, 2 respuestas. Entonces, digamos, necesitaría otra respuesta. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos. Voy a dejarla hasta ahí. Estados Unidos. Y le digo, guardar cambios. No más. Dejándola al mínimo. Ahorita la configuramos y agregamos más series. Entonces, si yo le doy aquí en la lupa, vista previa, entonces me dice, asocie la serie con el país de origen. Entonces me dice Dark y tengo las 3 opciones de respuesta. Entonces yo, digamos, escojo en este momento voy a escoger las que sí son Dark de Alemania y La Casa de Papel de España. Le digo enviar todo y terminar como para mirar cómo está quedando mi respuesta, mi pregunta. Veo que me quedó bien, pero digo, de pronto está muy cortica. Entonces agreguémosle otra serie. Entonces aquí en editar. Y puedo agregar, digamos, otra pregunta, otra respuesta. Entonces, aquí donde dice más conjuntos de espacios en blanco, le voy a dar clic para que me dé más opciones de respuesta. Entonces, no sé si quieran que agreguemos una. ¿Tienen alguna opción de alguna serie que les guste? Stranger Things. Stranger Things. Stranger Things. Entonces, ahí está bien. Ni siquiera tenemos que modificar nada acá. Estados Unidos. Y coloquemos otra. ¿Quién quiere poner otra serie que les guste? The Walking Dead. The Walking Dead. Listo. The Walking Dead. Esta también es de Estados Unidos, ¿no? Uy, pero tenemos 2 Estados Unidos. Eso no es bueno que las respuestas sean las mismas. Entonces coloquemos otra que sea de otro país, que no sea de ninguno de estos 3 países anteriores, para no tener una respuesta repetida. El 3% creo que es de Brasil.
El 3%, no la conozco, profe. ¿Así? Sí, señora, sí. Listo. Series, no novelas, ¿no? No, me extraña, hermano. Esto es Chica da Silva y esas cosas, ¿no? No, Listo, guardar cambios. Entonces, ya creamos nuestra pregunta, ya de tener más opciones. Las series, aquí le digo en la lupa, asocié la serie con el país de origen. Entonces tenemos La Casa de Papel y tenemos las 4 opciones, el 3%. Y si yo quiero ver de una vez cuáles fueron las que están correctas, entonces le digo de una vez rellene con las correctas. ¿Sí? Entonces, por favor, creemos una pregunta de emparejamiento en sus aulas y me cuentan cómo les va con esto. Profe, perdona, preguntita. Ya estoy en el aula. Para entrar a este banco de preguntas, ¿por dónde sería? En el bloque administración, profe. Entonces, Perdón. ya voy acá. Administración. En el bloque administración tenemos aquí algo que nos dice banco de preguntas, debajo de reiniciar. Banco de preguntas. En el bloque. Perdón. Oh, pero no encuentro aquí el bloque de administración. Pero no en mi aula, no en el aula de ABA septiembre, sino tiene que ser en un aula en la que ustedes tengan permisos como profesor. Sí, señor. Aquí ya hice activar edición. No hay necesidad de activar edición para trabajar con bancos de preguntas, no hay necesidad de activar edición. Aquí en el bloque administración, si no está acá, entonces Ay, perdón. está acoplado aquí al costado izquierdo. Recuerden, entonces Listo. acoplar, desacoplar bloques, entonces le digo desacoplar bloque y le digo banco de preguntas en el bloque Perdón. administración. Administración. Y banco de preguntas. Bueno. Entonces, lo ideal es que primero cree una categoría y después una pregunta. Entonces, en categorías, se ubica en categorías, le dice que categoría padre sea el curso semilla y le coloca el nombre de una categoría. Las categorías son como esas carpetas, por así decirlo, para que lo asociemos, donde o ese talego donde vamos a meter nuestras preguntas. ¿Para qué se hace esto? Para que sea más organizado, para que no tengamos un banco de preguntas de 50 a 100 preguntas donde sea pues difícil manipularlas o encontrarlas. En cambio, sí, las podemos dividir por temas o por unidades, ¿sí? Sí, señor. Entonces creamos una categoría, crea una categoría, profe, le dice añadir categoría, le pone el nombre que usted quiera y después le va a decir preguntas. Bueno, ya estoy en banco de preguntas y categorías. Y en categorías le digo añadir categoría bueno, listo. Sí, pero cree una, coloca el nombre que le quede en curso semilla y le dice agregar categoría. Después después de categorías, va a preguntas. Y en preguntas, pues entonces sí, primero selecciona la categoría, la que acabo de crear. Bueno. ¿Y ese nombre de categoría qué alternativas podría tener? Por unidades, por temas, Por ejemplo, parciales, por quizzes. No sé, digamos, yo le puse a uno parcial 1, pero también puede ser, digamos, el profe, entonces, taller fundamentos 1. de proyectos o taller
Más ¿no? que taller, yo creo que es parcial, porque las preguntas están enfocadas a aplicarlas en un cuestionario. Ah, bueno, entonces parcial 1. Profe, perdón que me le copie. Listo, sí, parcial 1, fundamentos de proyectos, ciclo de Y proyecto. ¿Qué profe es de proyectos, sí? sí, señor. Ujú. Y aquí y donde dice información sobre la categoría, eh, voy a hablar uno, por ejemplo, de los temas. No, aquí no hay necesario rellenar este espacio de información de la categoría. Y lo que No, hacemos es cargar la. añade la categoría y luego se va a preguntas. Listo, ya cargué ya hice la categoría. Y ahora me voy a preguntas. Y en preguntas, entonces, entonces aquí primero, selecciona la categoría, entonces, ¿dónde va a crear esa pregunta? Digamos, ya En que parcial utiliza 1. parcial 1, entonces selecciona parcial 1, le dice crear una nueva pregunta y por ahora, en el tema que vamos, va a seleccionar emparejamiento, que fue lo que hicimos ahorita de las series de televisión. Ah, listo. Emparejamiento. Entonces, Categoría, nombre de la pregunta. nombre de la pregunta, que es la referencia, para que nosotros sepamos de qué pregunta estamos hablando. Eso no le aparece al estudiante. Al estudiante le aparece la pregunta, entonces le decimos asocie según lo que el profe elija ya en su pregunta. Ah, bueno, pero donde el nombre de la pregunta, entonces, ¿qué le coloco? Profe, lo que usted guste, digamos, está en series de televisión acá. Ah, por ejemplo, ya las series Yo, de televisión. yo Entonces aquí coloqué le puedo series colocar, de por ejemplo, televisión. yo le puedo colocar, por ejemplo, áreas del conocimiento de proyectos. Pero entonces es una pregunta solo de eso, ¿sí? Sí, señor. No, nombre de la pregunta. Sí, por ejemplo, las áreas de conocimiento son como el cronograma, los costos, los Entonces, riesgos. recuerde que aquí en la emparejamiento tenemos múltiples preguntas con múltiples respuestas. Entonces, por ejemplo, acá, yo que utilicé un nombre de una pregunta que para mí era de asociación, entonces da con Alemania, Casa de Papel con España, Stranger Things con Estados Unidos, 3% con Brasil, ¿sí? O como si fueran, digamos, capitales del mundo, entonces digamos que aquí tuviera Inglaterra, Londres, España, Madrid, Mm, ¿sí? Colombia, Ah, Bogotá. por ejemplo, tú O le puedo sea, colocar, por ejemplo, herramientas que utilizan las personas en las áreas del conocimiento. Entonces, por ejemplo, digamos, en el área de conocimiento de costos, una herramienta que se puede utilizar, por ejemplo, es el presupuesto, o pueden entonces utilizar sería costos con las. presupuesto, pero entonces tiene que haber varias preguntas. Sí, señor. Cronograma puede ser con la gerencia del tiempo. Y riesgos, hay una matriz que se llama la matriz de probabilidad de impacto. Entonces, Entonces, serían eso, como áreas de conocimiento contra herramientas. ujú, Ah, listo, perfecto, vale, muchísimas gracias. metodologías con país, el PMI que es gringo, cuál es, no me acuerdo del que es inglés y El IPMA. eso. Entonces también puede ser un tipo de pregunta así de asociación. Y Diego, y entonces, si yo quiero despistar, puedo poner Más una, respuesta. más respuesta, pero unas respuestas que Sin no pregunta. encajan, que Sí, no señor. encajan con la pregunta, ¿sí? Sí, señor. Ok. Respuestas sin pregunta. Entonces, digamos, aquí voy a colocar otra. Es aquí en esta que tengo de series. Venezuela. Exacto, Venezuela. Entonces, esperemos que cargue esto. Entonces, acá en la pregunta 5 no le voy a colocar pregunta, solo le voy a colocar respuesta. Venezuela. ¿Listo? Ujú. Y le coloco, pues, guardar cambios. Entonces, miro aquí mi pregunta, series de televisión. Entonces, ya voy a tener una respuesta más que me ayuda, pues, a elevar la dificultad, Ya, a ya, ok. despistarlos ahí. Entonces, no falta el que Ajá. diga que la novela del profe es Venezuela. Y entonces, Ujú, ujú. Listo. bueno, profe. Ok. Diego, una pregunta. Sin bullying, por favor. Ahí, ¿cómo sería el tema de la calificación
Que veo que no tiene esa opción. Es 1%, perdón, es 1. Como la dejamos por defecto que sea 1, entonces digamos en este momento aquí tengo 4, entonces lo que hace es dividir. Entonces, si tengo 2 bien, me va a dar 2 de 4, entonces me va a dar 5. Si tengo una, me va a dar 0.25, 0.50, 0.75 o 1. Ok. Él hace esos cálculos por mí, no se preocupen. Si fueran 3, entonces él comienza a dividir 0.33, 0.66, 0.99. Ah, ok, perfecto. Vea pues. Sí, le hace unos cálculos a uno y sobre todo en los cuestionarios es chévere como él calcula también esos porcentajes. Listo. O sea que ahí podría utilizar puntuación por defecto 5, por ejemplo, y me daría la nota sobre 5. Pero una pregunta, pero entonces yo recomiendo dejarlas todas que valgan lo mismo. ¿Por qué? Porque si una vale 5, cuando llenemos esas preguntas, digamos, y las jalemos, digamos, tenemos 3 preguntas que valen sobre 1 punto y una sobre 5, entonces esa va a tener más peso que las otras. Haría eso, pero para darle ponderación. Sí, para ponderarla para que esa valga más. Entonces, preferiblemente dejémoslas todas que valgan 1. Bueno, sí, señor. Y en el momento de armar el cuestionario, si queremos que alguna pregunta valga más que otra, pues ahí sí ya también lo podemos hacer. Pero por defecto ahorita todas manejémoslas sobre un puntico, que es el que viene por defecto. Listo. ¿Listo? ¿Cómo les fue con esta? Con el emparejamiento, ¿bien? Bien, sí, bien. Listo, entonces agreguemos un nuevo tipo de pregunta. Voy a crear aquí una nueva pregunta. La voy a crear otra vez sobre parcial 1. Estas casi no se utilizan, sin embargo, pues yo les muestro cómo funciona, que es la de respuesta corta. ¿Listo? Entonces voy a colocar una de respuesta corta. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Bogotá. ¿Listo? Entonces, enunciado de la pregunta. Diego, una pregunta. Ahí donde tú Sí. pones el nombre de la pregunta en todas las preguntas, eso es solo para el profesor, ¿cierto? Esa Sí, señora. información no le aparece al estudiante. Correcto, profe. Ok. Es para nosotros tener referencia, digamos, si voy a arrastrar una pregunta, para que no me aparezca todo el enunciado, sino solamente me aparece ese nombre corto con el que yo la identifico fácilmente. Entonces, yo le coloqué aquí Bogotá. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es una pregunta sencilla, ¿sí? ¿Cuál es la capital de Colombia? Pero estoy escribiendo muy mal. De Colombia. ¿Cuál es la capital de Colombia? Dejemos esto en 1. Entonces, diferencia entre mayúsculas entonces, digámosle que no distinga entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, respuesta 1. Entonces, digámosle que es la correcta. Bogotá, con tilde. Tiene un valor de 100%. ¿Sí? ¿Qué otra respuesta puede colocar un estudiante? Bogotá. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que tiene que ser muy puntual. Si un estudiante me llega a colocar acá, yo valido que sea Bogotá DC y llega a colocar Bogotá Distrito Capital, le va a aparecer 0. Entonces, por eso es que no son tan utilizadas. Y que puede haber también algún estudiante que me escriba así. Entonces, bueno, esta, digamos, dejémosela en 100% y alguno, digamos, pero yo no le voy a dar el 100%, le voy a dar el 50% por no colocar tildes. ¿Listo? Y entonces le voy a decir guardar cambios, no más. Entonces veo mi pregunta de respuesta corta. Entonces yo veo que aquí es Bogotá, como dice la profe Camila.
esta es solo para mí. Entonces, esto es para que yo sepa de qué pregunta estoy hablando. Entonces, aquí tengo series de televisión, yo ya sé, las preguntas de serie. Estas de filosofía, entonces, que como le decían ¿cómo era? A Platón. Ptolomeo en... Qué vergüenza. No, no, no. Y así Sí, quiere ya que se me olvidó. nosotros, y así quiere que nosotros hagamos 2.853 cosas en Sí, esas 2 unidades. No, terrible. sí, entonces, ¿cómo le decían a Platón en la cuadra? Entonces, entonces, y la de Bogotá, entonces yo ya sé que la de Bogotá es esta, entonces yo la voy a revisar cómo me está quedando esta pregunta. Entonces me dice, ¿cuál es la capital de Colombia? Entonces, si yo escribo Bogotá, así, sin tilde, entonces le digo enviar, terminar. Entonces, me va a decir correcta, aquí no me está colocando la puntuación, pero yo ya sé que esto me daría un valor de 0.5. Pero entonces lo que les digo, si el estudiante aquí, por ejemplo, escribe otra respuesta, Bogotá, distrito, capital, y le digo enviar y terminar, ¿qué va a pasar? Es decir, es incorrecto. Y el estudiante me puede decir, no, pero si yo contesté bien. Entonces, ese tipo de problemas suelen suceder. Entonces, si vamos a usar preguntas de respuesta corta, tendríamos que validar todos los posibles tipos de respuesta que un estudiante puede colocar. Entonces, yo les enseño, es menos frecuente usar este tipo de preguntas que las de opción múltiple, pero es importante que la veamos por si ustedes la quieren utilizar en sus aulas. Entonces, por favor, creemos una pregunta de este tipo, de respuesta corta, en sus aulas y me comentan a ver cómo les va. Profe, una pregunta. ¿Hay diferencia mayúscula y minúscula? Entonces, si la persona, por ejemplo, escribe Bogotá con minúscula, pero con tilde, ¿sería correcto? Sí, porque aquí nos da la opción. Permítanme un momento, ya les muestro. Entonces, la diferencia entre mayúsculas y minúsculas, igual mayúsculas que minúsculas. Ah, listo. Y aquí sería aún más complejo. Si le colocamos Claro. mayúsculas y minúsculas deben coincidir. Entonces, si me escribe la B de Bogotá con B corta, sí, con B minúscula, perdón, entonces le va a salir incorrecta si Incorrecto. seleccionáramos esta opción. Entonces, preferible no usar mayúsculas y minúsculas. Ah, bueno. Dejarlo así por defecto. O si, por ejemplo, contesta Bogotá todo con mayúsculas, entonces estaría mal. Si lo dejamos así como está en este momento, igual No habría mayúsculas que problema. minúsculas, no hay problema. No hay problema. Igual no creo que eso suceda porque ustedes ya les habrán enseñado a sus estudiantes las normas de etiqueta, que no se puede escribir todo en mayúscula porque es como si los estuviera gritando. Ah, sí, señor. Diego, y una pregunta a los estudiantes, ¿cómo le aparece el formulario este? ¿Le aparece así como lo vemos nosotros, pregunta por pregunta, o ya le aparece todo el cuestionario de una vez? Sí, profe, es como usted quiera. O sea, ya vamos para allá. Yo creo que vamos a trabajar esta última pregunta de respuesta corta y nos vamos a cuestionario para ver todo ese tipo de opciones que el profe me está preguntando. Vale, vale, De gracias. cómo, pero las puede de ambas maneras. O sea, puede ver una pregunta por página o puede ver muchas preguntas en una página. Ok, gracias. El nivel de dificultad es más difícil si se le coloca una pregunta por página. ¿Por qué? Porque si van a ponerse a colocar pantallazos para enviarse por WhatsApp o algo así, pues es más difícil ponerse a enviar 10, 12 pantallazos a enviar solo uno con todas las respuestas. Pero ya vamos a mirar esas opciones.
Aristócles, sí. Ya se me ha olvidado. Aristócles. Aristócles. Sí, no. Imagínese, con todos los nombres, Heráclito, Parménides, Pitágoras, Tales de Mileto, Anaximandro. Debería colocarle un nombre a su hijo así para que nunca se le olvide. Un nombre Uy, con poder, con categoría, con historia, fundador. ¿Ah? Diego, le pondría Diego. Diego Aristócles, Hércules. queda bien. Diego Aristócles, sea Sí. es con un nombre de verdad, con personalidad. No, profe. Tengo solo una niña y ya me quedé así. Ya no más niños. Ah, bueno. Y tiene un nombre así raro. No. Sofía, sabiduría. No, profe. No, le puse Valerie. Ah, bueno, Le está muy bien. pusimos Valerie. Sí, no. Más bonito para que no te hagan bullying ni nada de ese tipo de cosas. Sí, yo sí la llamé Sofía a la primera. Ah, ¿vio? Mire, vea. La primera, ¿cuántos tiene, profe? Yo soy triple papito. Tengo a Sofía, a Sara y a Juanes. ¿En Juan Colombia o en Esteban. España? ¿O tiene un hogar en Colombia y otro en España? No, en Colombia, pero Víctor dice, la del, yo no la me del acuerdo. medio, la del medio fue fabricada en España. Los otros sí son colombo Sí. españoles, Made Made in in Colombia. Colombia. medio hispano-colombiana. 2 en Ibiza y 1 en Melgar. Eso. Ah, qué bueno, profe. Entonces, ¿listo con respuesta corta? ¿Alguno tiene problemas hasta ahí? Nos metemos ya al cuestionario. Sí, está bien. Listo. Entonces, vámonos para cuestionario. Entonces, regreso aquí a mi aula. Yo estoy utilizando hoy esta aula de semilla para que no vieran muchas, porque en esta aula de septiembre, pues ustedes han visto que yo ya tengo cuestionarios ahí. Entonces preferí trabajar en una aula en cero, para que ustedes vean todo desde cero. Entonces, aquí, Diego, sí señor, qué pena interrumpirte. Una pregunta que me quedó. Digamos que ahí yo ya tengo las preguntas realizadas y yo cómo las pongo, digamos, para que la vean los estudiantes o cómo las pongo en cada una de las unidades o cómo es eso. ya, vamos para allá. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, nosotros tenemos Perdón, nuestras preguntas allá, perdón, que es profe, una como en... preguntita. Sí señor. Dice, una de las respuestas debería tener una puntuación del 100% de modo que sea posible conseguir la calificación máxima en esta pregunta, Profe está trabajando la de opción múltiple, ¿sí? no la de respuesta corta. Ah, sí, entonces, sí, claro, profe. Entonces colóquele, espérame, ¿En dónde metí la pata? no, es colocarle a la respuesta 100%. Recuerde que yo entonces le coloqué a dos 100% y a una 50%. Entonces aquí, digamos, en Bogotá, yo me acuerdo que la de respuesta corta, Por ejemplo, si la persona contesta Bogotá sin tilde, entonces el 50%. entonces le puse Bogotá, tengo que colocar varias, es mejor colocar varias en este tipo de preguntas. Entonces Bogotá, simple, entonces 100% pero con su tilde. Bogotá DC, entonces también una persona que me escriba esto, pues también está correcto, 100%. Una persona que me escriba Bogotá sin tilde, pues yo le voy a colocar solo el 50%, o sea, 0.5. Y las Listo, incorrectas no hay necesidad de colocarlas. Si me coloca, digamos, Medellín o eso, y colocarle 0, pues no justifica. Entonces solo listo, colocamos las correctas. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Entonces me vuelvo al aula. Les tengo aquí mi aula. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora es crear preguntas y categorías de preguntas. Entonces, es como tener yo allá un taleguito o unas carpeticas, un taleguito donde tengo mis preguntas y en ese taleguito tengo las preguntas por carpetas. En esas carpetas son las que nosotros llamamos categorías. Esas categorías entonces me ayuda a organizar mis preguntas, pero todavía no las he utilizado, las tengo ahí y los estudiantes ni saben que existen. Entonces, ahora lo que queremos es crear un cuestionario. Ahora sí, vamos a activar edición. Y no sé, por ejemplo, en la unidad 1, vamos a ver. Aquí en la unidad 1. Pero aquí yo ya tenía 1. Entonces, no.
para que se vea totalmente de ceros. En la unidad 2 creo que no hay nada. Sí, aquí no tengo nada. Entonces vamos a añadir una actividad o un recurso. Como hemos trabajado con todos estos días con actividades y recursos. ¿Es un recurso? No. ¿Qué es un cuestionario? Un cuestionario es una actividad. ¿Listo? Entonces, aquí está cuestionario de icono rojo. Aquí puedo leer más. Esto sí es tarea para ustedes. Y le digo agregar. Entonces, por ejemplo, vamos a llamarlo cuestionario de la unidad 2. Un ejemplo. Nombre. Descripción. Entonces, si quiero, entonces en este cuestionario va a encontrar las preguntas relacionadas con los temas si ustedes quieren. Si no quieren, pues no lo colocan. Temporalización. Entonces, esto sí es importante acá. Abrir cuestionario. Entonces, él me coloca la hora actual. Entonces, yo le puedo decir, sí, ábralo desde este momento. O yo le digo, no, espere. No lo abra hoy. Ábralo mañana. ¿Sí? Entonces, podemos controlar eso. Podemos dejarlo listo el cuestionario desde hoy y es para el viernes, es para la otra semana, ¿sí? Entonces podemos dejar el cuestionario listo. Entonces le voy a decir, ábralo hoy, no hay problema. Vamos a mirarlo ahorita. Cerrar cuestionario. Entonces, si lo abrimos, digamos, dejémoslo a las 9:30. Y para este cuestionario, digamos, ¿cuánto tiempo le vamos a dar? Digamos, media hora. Entonces, digámosle, lo habilitamos para hoy mismo hasta las 10 de la mañana. ¿Listo? Entonces, está habilitado para hoy a las 9:30 y lo cierro a las 10 de la mañana. A las 10:01 no se puede hacer nada sobre ese cuestionario. ¿Listo? Límite de tiempo. Esto es opcional. Algunos profes lo usan, otros no. ¿Qué es esto? Un reloj. ¿Sí? Entonces, colocaríamos un reloj al estudiante que le dice, digamos, cuánto tiempo tiene. Entonces, digamos, le colocamos 30 minutos, ¿sí? De las 9:30 a las 10. ¿Y qué pasa si el estudiante ingresa a las 9:45? Llegó tarde a clase por alguna razón. Entonces llegó a las 9:45. ¿Qué pasa a las 10:01? ¿Cuándo se cierra el cuestionario? A las 10. A las 10:00. A las 10. Así le digamos que tiene 30 minutos. Probablemente él en el reloj le diga, tiene 30 minutos a las 9:45. O sea, él dice, no, tengo hasta las 10:15. Pero resulta que el cuestionario cierra a las 10. Esta hora es la que prima. Esta es la que tiene prioridad sobre todo. ¿Listo? Cuando el tiempo ha terminado, entonces el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Entonces, ¿cuál es la opción que a mí me gusta? Esta. El envío se realiza automáticamente. ¿Sí? Entonces, si a las 10 de la mañana el estudiante todavía está ahí y no se define a darle enviar, ¿qué hace el sistema? ¡Tum! Le da enviar por él. Y simplemente le va a aparecer cuestionario enviado al estudiante. Es mejor, porque digamos esto de que no se contabiliza, pues de pronto pueden tener ahí problemas, que yo sí contesté, pero que la plataforma me sacó, que no sé qué. Entonces, dejémosle que se realiza automáticamente. Calificación, entonces no tocamos nada acá. Entonces, esto es lo que yo tengo aquí en el aula de ustedes. Entonces, Diego, sí, la que se envía, perdón, la que se envía automáticamente, eso se envía únicamente ya cuando se les acaba el tiempo, ¿cierto? Y no estoy seguro si cuando se da el internet eso sucede. No estoy seguro, me parece que sí, pero no estoy seguro. Ok. Estamos acá, entonces, no, aquí calificación para prueba, no. Intentos permitidos. Entonces, este es el que tengo yo en el cuestionario que les compartí a ustedes, ¿sí? En esos cuestionarios yo les tengo intentos permitidos sin límite, ¿sí? O sea, yo lo tengo cuantas veces ustedes quieran participar, así no quieran participar ninguno, como he visto por ahí. Entonces, método de calificación, entonces si le dejo varios intentos, pues yo puedo seleccionar acá que sea el promedio, entonces lo suma y lo divide en el número de intentos, el primero, el último,
Y si le colocamos 1, pues ¿qué va a pasar? Pues que esto ya no tiene ninguna razón de ser, ¿sí? Es 1 y es ese, no el más alto, el más bajo, no, es esa, ¿sí? Entonces, en este ejemplo lo vamos a dejar de 1. Esquema. Entonces, lo que me preguntaba el profe Marcos, sí, Marcos. ¿Cómo quiero que se vea mi cuestionario? Entonces, página nueva. Cada pregunta, cada 2, cada 3, cada 5, todas las preguntas en una página, si quiero verlas todas de chorro. Por defecto está cada pregunta, me gusta esa. Aquí tenemos otra opción, mostrar más. Me dice método de navegación, tenemos libre y secuencial. ¿Cuál es la diferencia? Si tengo 5 preguntas y las tengo así, cada pregunta entonces son 5 páginas, ¿cierto? Navegación libre es que puedo estar en la pregunta 4 y me vuelvo a la 2, después me voy a la 3, ¿sí? Puedo volverme si quiero. Si le digo secuencial, es contesta su pregunta, va a la página 2, pero ya no se puede volver a la página 1. ¿Listo? Eso es lo que nos dice. Ok, profesor. Muchas gracias, Diego. Bueno, profe. Comportamiento de las preguntas. Ordenar las preguntas al azar. Entonces nosotros configuramos nuestras preguntas de modo que las respuestas están al azar. Pero aquí es donde nosotros las colocamos también. La respuesta, entonces le decimos sí, las queremos al azar. Ahorita hacemos lo de las preguntas, perdón. Comportamiento de las preguntas. Retroalimentación. No toquemos esto. Recuerden, así como hay cosas que ayer no tocábamos en la tarea de los agrupamientos, aquí tampoco toquemos comportamiento de las preguntas. Esa es retroalimentación, dejémoslo así, retroalimentación diferida. ¿Listo? Opciones de revisión. Espero que me hagan caso cuando les diga que no se metan por allá. Sí, no. Sí, o sea, Mufasa, va, donde no pega el sol, allá no vayan, por favor, háganme caso. Perdón, Diego, ¿cuál es el que no debemos tocar? Comportamiento de las preguntas. Ok. Retroalimentación diferida. No, allá no. Allá hay peligro. ¿Listo? Opciones de revisión. Entonces también creo que era el profe Marcos el que me preguntaba, o que no me acuerdo muy bien, ¿sí? De qué queremos compartir con los estudiantes. Entonces, él me da estas opciones, estas 3 columnas. Esta no me deja habilitarla. Pero entonces, ¿qué me dice? Yo qué quiero que el estudiante vea y en qué momento. Entonces, tengo estas 3 columnas. Entonces, por ejemplo, yo le dije, este cuestionario es de 9:30 a 10 de la mañana hoy. ¿Listo? Entonces, inmediatamente después de cada intento, o sea, el estudiante comenzó a las 9:30 en punto y acabó a las 9:40 porque es pilo, se sabe la respuesta, le rindió. Entonces, ¿qué significa? Que él cuando termina, apenas termina y le da a enviar, entonces, ¿él qué puede ver? Si le digo ¿el intento qué es? Me muestra las preguntas y me muestra lo que él contestó. Y yo digo, no, yo no quiero que usted vea esto en este momento. Entonces, de una vez me deshabilita varias. Si le dejo esto el intento, entonces, si le digo si fuese correcta, entonces le va mostrando si sacó bien o mal en esa pregunta. Los puntos, si sacó 5, 4 o 8 puntos. La retroalimentación no la hemos colocado, no le colocamos a las preguntas. La respuesta correcta, entonces si él marcó mal, él aquí me diría, es que usted marcó no sé, la respuesta B y la correcta era la D, por ejemplo. Entonces también le va a mostrar eso. Pero ¿qué pasa entonces si yo dejo acá esto inmediatamente después de cada intento y justo pues en este momento que estamos viviendo? Pues el primero que intente va a decir, uy, yo tuve mal esta, entonces puede compartirle a sus otros compañeros pilas que aquí sí, o le comparte la pantalla con con todas las respuestas. Entonces, yo preferiría dejar aquí que no vieran después de cada intento. Perfecto. Y si acaso, por mucho, yo le digo, vea los puntos, ¿cuánto sacó? No sabe por qué, pero sacó eso. ¿Listo? Entonces, digamos, este estudiante terminó a las 9:40. ¿El cuestionario a qué horas dijimos que cerraba? A las 10. A las 10 para este ejemplo, a las 10 de la mañana. Entonces,
El estudiante a las 9:40, pero entonces aquí nos dice más tarde cuando el cuestionario aún está abierto, o sea, 9:45, 9:50, 9:55. Si el estudiante vuelve a ingresar al cuestionario, entonces, ¿qué es lo que le puedo permitir ver? Entonces yo le digo, no señor, usted todavía no me va a ver el intento, no me va a ver si es correcto, si le respondió bien, si respondió mal. Le digo, puede ver en este momento los puntos si quiere. Le digo, o también le puedo decir, no, yo ya le dije los puntos, ahora se espera hasta que termine. Eso sí ya depende de ustedes. Le voy a decir, sí, vea los puntos. Si no se acuerda, vuelve y mire. Y después le digo, después de cerrar el cuestionario, ¿en qué momento es este? A las 10:01. ¿Sí? Entonces, en este momento ya todos tuvieron que haber enviado. Entonces, en este momento yo sí puedo decirle, sí, vea el intento, mire, perdón, mire lo que usted escribió, mire lo que contestó, mire cuál era la correcta, mire cuánto sacó. Esto pues no lo hemos utilizado, la retroalimentación. Y si la respuesta era incorrecta, mire cuál era la respuesta correcta. Escucho Si el por acá un ruido. formulario, si la evaluación ya terminó a las 10 y uno, ¿cómo él ve el cuestionario? Lo puede abrir, pero no manipular. O como Sí, claro, no manipular. Él puede ver ya su puntuación, puede ver cuál era la correcta, pero él ya no puede como decir, vuelvo a tomar un intento o algo. No, ya lo que fue. y ya A nadie más menos lo de que puede el hacer. docente lo habilite. El docente puede volverlo a habilitar, pero pues no vamos a ver eso hoy. Ujú. Eso ya es en unos casos muy extremos. ¿Listo? Entonces, ¿entendido la cuestión de opciones de revisión? Perfecto, muy, Sí, muy Diego, muchas útil. gracias. Listo, eso es importante también saberlo. Apariencia, no, decimales si quieren 1 o 2, restricciones extras sobre los intentos. Esto creo que solo lo hacían en algún tiempo en la universidad para los de los preparatorios de derecho, que se requiere una dirección de red, que era para que obligara a los estudiantes a que diligenciaran los cuestionarios desde los equipos de la universidad, ¿sí? Porque esos equipos pues tienen una dirección IP muy similar, ¿sí? Los primeros, no me acuerdo, los primeros segmentos de red. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto había un estudiante abeja que estaba desde la casa y quería contestar los preparatorios, perdón, y entonces ellos son los únicos que realmente utilizan esto. Nosotros no, el resto de comunidad no. Son ellos porque pues tienen pues esas cosas bastante delicadas. Esto no, retroalimentación global no vamos a tocar, ajustes comunes del módulo, no, todavía no vamos a trabajar con eso, restricciones de acceso vemos mañana. Y le digo guardar cambios y regresar al curso. ¿Listo? Entonces, acá tengo mi cuestionario de la unidad 2. Entonces me dicen, pero yo no he agregado ninguna pregunta. Correcto, no hemos hecho nada. ¿Qué hemos estado haciendo? Cuadrando los parámetros del cuestionario, ¿sí? Lo único que hemos hecho es decirle de qué horas a qué horas va, que puede ver cuando termine el cuestionario, ¿sí? No hemos hecho nada más. Entonces, ahora sí vamos a agregar esas preguntas. ¿Cómo? Entonces, hacemos clic sobre mi cuestionario y aquí yo tengo algo que me dice editar cuestionario. Y si miramos aquí en administración, también tengo algo que dice, aquí tengo algunas opciones sobre ese cuestionario. Administración del cuestionario, editar ajustes, excepciones, editar cuestionario otra vez, vista previa para ver cómo me está quedando mi cuestionario. Entonces tenemos que diferenciar entre editar ajustes, perdón, y editar cuestionario. Puedo decirle aquí o puedo decirle acá. Entonces vamos a ver qué es editar cuestionario. O hagamos una cosa, creen un cuestionario y los espero ahí y ya después sí lo editamos, ¿sí? Para que no vayamos con tanto tema de un solo jalón. Entonces creen su cuestionario en la unidad que ustedes quieran y ya hacemos esta parte de editar el cuestionario, ¿listo? Yo los espero un momento. Entonces recuerden, activar en edición, añadir un activado recurso y cuestionario. Agregar.
Y ahí ya pues empiezan a ver las opciones de crear un cuestionario. Me van diciendo si tienen preguntas. Profe Jairo tiene la mano levantada. Sí. Cuénteme, profe. No, pues yo tengo creado un cuestionario, un cuestionario que estamos haciendo ahora. Pero ahora, ¿cómo hago para subir las preguntas al cuestionario? Un momento, Se me, se todavía me- no, no, se no, me- no, no. Ah, No no hemos hemos llegado llegado allá. ahí. No, no, no. Solo vamos a crear el cuestionario a parametrizarlo. Todavía no vamos a agregar las preguntas. Vamos a esperar un momento a que todos tengamos un cuestionario creado para que no nos perdamos por ahí en el camino. Sí, sí, sí. No, ya la tengo acá. Ya, Listo, sí, sí. entonces téngalo ahí, profe, y ya en un momento lo revisamos. Si alguno tiene una pregunta sobre algún parámetro del cuestionario, me dice. Me dice, es que no me acuerdo qué era lo que tenía que colocar en calificación o en temporalización. Sí, me cuentan. Profe, una preguntita. Donde dice periodo de gracia para el envío. Eso creo que es en temporalización. Sí, señor. Pero no me lo permite manejar. Lo No, coloqué como eso es si lo colocamos que acá, en lugar de que se realice automáticamente, que es la que yo le recomiendo, es si colocamos Sí. acá, hay un periodo de gracia. Entonces le digo, Listo. yo les cierro el cuestionario a las 10, pero le digo, pero les doy una gabela de Ondita. 10 minutos, ¿sí? Sí, señor. Ellos no lo van a saber, pero entonces, ¿sí? Pero a mí me gusta más esta, me gusta más la que el envío se realice automáticamente. El envío automático. Y si es automático, pues obviamente no hay periodo de gracia. No hay periodo de gracia. A las 10, en este momento que es este ejercicio, se fue. La hora, pues sí, la que ustedes configuren, pero en ese momento de cerrar cuestionario, se fue el cuestionario como estaba. Que le quedaron sin responder, pues le quedaron. Diego, una pregunta. Si digamos el estudiante tiene solo un intento,
y se, no sé, lo que tú dices, se le va la luz, se le va el internet, eh, mejor dicho, corta hasta ahí y ya el estudiante no puede regresar o... Él va guardando. Cuando lo dejamos así por página, entonces él va guardando el intento. En algunos casos, pues se habilita la plataforma para esos casos así extremos. No suele pasar muy seguido, pero sí, ahí le escriben a soporte ABA, a soporte ABA 1, cualquiera, y ahí les ayudamos a mirar esos casos especiales. Ok, perfecto. Dos minutos y los revisamos, ¿vale? Que nos quedan solo apenas 15 minutos y nos falta agregar las preguntas al cuestionario. No fui yo. Listo, Diego. ¿Listo? Un minutico más. Yo tengo una pregunta ahí, Diego. Es que, digamos, ahí donde estás tú, donde ya me aparece el cuestionario que creé, me aparece 0 de 0 intentos. Pues digamos con las modificaciones que yo le di de acuerdo a lo que tú has dicho y eso. Eso se da porque... Esos intentos se refiere a los números, el número de estudiantes que han participado. Entonces, es Ah, como ok. decir, 0 estudiantes de 0 estudiantes han participado. No tenemos estudiantes, digamos, en esa aula. A mí Ah, me aparece uno acá, es porque yo tengo acá un estudiante de prueba. Ya le muestro, profe, este curso adelante. Yo tengo aquí un estudiante con el que me gusta hacer pruebas. Yo tengo este usuario, Santiago Rojas, y es con el que yo hago pruebas. Entonces me dice que él no ha participado. yo puedo tener un estudiante de prueba. ¿Cómo, profe? Puedo tener yo un estudiante de prueba para ver cómo es el tema, para ver que lo que hice esté bien. Ya ahorita les muestro también cómo pueden ver el con vista de estudiante. Ahorita ya lo miramos Bueno, o también. sea, uno responder y todo para ver cómo le llega a uno y todas esas cosas. Sí, 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 sí. Ah, Sí, listo. igual el cuestionario me permite tener una vista previa, una Ah, previsualización. listo, perfecto. Está bien. Ahí, profe, aquí me pareció 0 de 18. O sea, son 18 estudiantes los que están inscritos. Sí, señor. Ah, bueno, chévere. Como Listo, esa aula profe. ya tiene estudiantes, entonces si quiere mejor ocúltelo, profe. Entonces dígale aquí en Ah, editar, dígale No le dé ocultar. la respuesta, profesor José. ahí. Si no, después vienen a reclamarme la nota. Sí, sí, entonces, y son preguntas de prueba y todo, entonces no, si quiere, mejor dígale ocultar, podemos seguir trabajando, pero ellos no se Ah, enteran listo. que estuvo por acá. No mostraba a los estudiantes. Sí, acá en editar yo le digo ocultar o no mostrar a los estudiantes desde adentro. ¿Listos? ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Ya? Sí, Diego, ya. Listo. Perfecto. Ahora entonces, ¿qué voy a hacer? Acá tengo mi cuestionario, el que ya creé, como todas mis actividades. Voy a entrar ahí. Voy a correr esto un momento. No me deja ver.
Y entonces lo que les decía, aquí tengo editar cuestionario o aquí también lo tengo, editar cuestionario. Con un piñón, una tuerquita, un engranaje que tenemos ahí. Entonces le voy a decir editar cuestionario. Entonces me dice, me coloca esta pantalla, editando cuestionario. Entonces acá tengo cuánto vale este cuestionario, la calificación. Esto todavía no nos importa. Después de que primero traemos las preguntas. Me dice agregar, ¿sí? Entonces aquí en agregar es donde yo voy a traer mis preguntas. Entonces tengo 3 opciones. La primera, una nueva pregunta. Esta es la opción que yo no les recomiendo usar. ¿Por qué? Porque ustedes pueden acá, si yo le doy aquí clic en una nueva pregunta, no lo hagan, puedo crear una nueva pregunta desde acá. Pero ¿qué pasa? Esta pregunta no me queda en el banco de preguntas, me queda solo asociada a este cuestionario. Entonces, ¿qué pasa? Si yo después quiero, ¿cuál es la idea de un banco de preguntas? Que yo lo pueda reutilizar, ¿sí? Pero si yo tengo una pregunta solo para este cuestionario, pues estoy limitando mis posibilidades. Entonces, les recomiendo no usar esa. También entonces tengo esta, voy a traer esta del banco de preguntas. Entonces yo digo, sí, yo quiero esa del banco de preguntas. Entonces él me dice, bueno, seleccionar una categoría. Entonces yo tengo acá las que creé. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando? Entonces yo tengo acá diseño urbano 2 y parcial 1.3. Entonces digo, bueno, voy a traer de estas de diseño urbano. Entonces me aparecen las preguntas. Importante lo que decía la profe Camila, el nombre, ese nombre es solo para mí. Entonces yo digo, diseño arquitectónico. Yo, esta es la que me dijo el profe Cristian. Digo, sí, traigámosla. Y entonces me dice esta de elementos de la estructura urbana. Yo me acuerdo que esa fue la pregunta del profe Álvaro. Digo, sí, también. Aquí yo sé, cuando por este icono sé que son de selección múltiple. O puedo traerlas todas acá. Y le digo, añadir preguntas seleccionadas al cuestionario. Entonces las traigo y me aparece. ¿Se acuerdan que le dijimos en las opciones de editar ajustes que fuera una página por cuestionario? Si ustedes lo cambiaron, pues les aparece el número de preguntas por página como lo hayan configurado. Yo tengo una, entonces en mi página 1 tengo la pregunta diseño arquitectónico y en la página 2 elementos de la estructura urbana. Y yo digo, pero yo tengo más preguntas, traigamos más. Entonces yo vuelvo y le digo agregar del banco de preguntas nuevamente. Y yo digo, no, pero de diseño urbano no, yo ya las traje. Yo tengo aquí una en parcial 1. Si quiero traer de varias categorías, entonces yo voy a traer, yo digo, esta de series de televisión, filosofía y Bogotá. Yo voy a traer estas preguntas. Le digo, yo desde acá puedo ver, digamos, si no me acuerdo la pregunta, yo, sí, esta como que me suena, sí, esta. Y traigámoslas, añadir preguntas al cuestionario. Entonces yo ya tendría acá en mi cuestionario 5 preguntas, ¿sí? Y yo digo, pero yo no quiero que a todos les salga en el mismo orden. Entonces yo simplemente aquí le digo reordenar preguntas al azar. Entonces aquí el sistema también me dice, todas las preguntas valen 1 punto, entonces me dice, el total son 5, pero yo tengo calificación 10. Si lo dejo así como está en este momento, ¿qué pasa? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice? Que si todo el mundo contesta, si una persona contesta bien, se raja. No, lo que nos dice es que cada pregunta, él de una vez lo que les decía que él hace esos cálculos, esas ponderaciones. Si yo le coloco la calificación 10, cada pregunta va a valer 2 puntos. Pues, ¿Sí? pues si los deja de 1, si la persona contesta todo bien, la nota sería 5 sobre 10. No, sería 10. Si lo dejo así, voy a dejarlo así. Entonces yo digo, esto vale 5, entonces voy a decirle, y le digo guardar, ¿no? Siempre decirle guardar. Entonces yo digo, son 5 preguntas y quiero que todas valgan 1 punto, porque todas aquí por defecto valen 1 punto. Entonces digo, 5 preguntas, quiero que la calificación máxima sea 10, sea 5. Entonces, cada pregunta va a valer 5. Si yo le digo, no, yo quiero que este parcial, aunque sea de 5 preguntas, yo quiero que valga 10 puntos. Entonces, ¿el qué va a hacer? Como cada uno de estos tiene un valor de 1, o sea, vale igual, entonces llega y dice 10 dividido 5. Entonces le va a dar a cada pregunta un valor de 2. Pero eso es solo para este cuestionario. No es que cambien el banco de preguntas. Yo digo, no, este cuestionario, este parcial vale 30. Este es el parcial del corte, este es el parcial final.
Entonces, cada pregunta va a valer, son 5, va a valer 6 puntos, ¿sí? Pero eso si lo yo hace digo, automáticamente adentro. él lo hace automáticamente. Yo digo, no, esto yo quiero que valga 3 punticos nomás, esto es apenas un quiz. Entonces, ¿él qué hace? Él coge y cada una de estas va a valer 0.6, ¿sí? Ok. Para un total de 3. ¿Qué es lo que usualmente hacen los profes? Dicen, no, yo traigo 5 preguntas para que esto me valga 5 puntos. Es lo que usualmente hacen, pero les muestro cómo pueden modificar. Y si yo tengo dos preguntas ahí, Diego. Sí, Mira, por ejemplo, yo hago una evaluación sobre 10 puntos. Coloco sí. 7 preguntas de 1 y una pregunta por valor de 3. Él hace esos cálculos. Entonces, digamos acá. Hagámoslo con un ejemplo sencillo para que lo entendamos, sin porcentajes ni sin decimales. Este vale 6, digo, este parcial me va a valer a mí 6 puntos. Pero esta pregunta, la de Bogotá, yo creo que valga 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Todas van a valer 1 y esta va a valer 2. Entonces, para un total de 6. Pero yo digo, no, lo que me decía el profe Jairo, yo creo que valga 10. Entonces, ¿él qué haría? Él coge esto, 10 puntos, y lo divide en estas 5, pero como no esta 5 tiene un peso mayor, entonces es como si la dividiera en 6, ¿sí? Es como si la dividiera en 6, entonces sería, no sé, 1 punto algo, y esta pregunta va a valer 3 punto algo, y esta es 1 punto algo. Ok. Diego, una pregunta. ¿Esa modificación Por ahí es ejemplo, 9, parcial? con 9 nos da más fácil, creo que es 1.5. Entonces, con 9, él llega y, digamos, nos dice, esta pregunta valdría 1.5, 1.5, 1.5 y 3. ¿Listo? La pregunta, Cristian. Pero planteo lo siguiente, termino mi consulta. Yo tengo una evaluación por 10 puntos. Sí, Y yo coloqué a 7 preguntas, les coloqué un valor de 1 punto. sí. Una pregunta coloqué valor de 3. Ahí ya están los 10. Respeta ya eso, Él ¿correcto? respeta eso, ¿sí? Pues, ¿Por qué? Porque él, digamos, en este momento, que el profe, yo tengo aquí esta de 2, si él aquí me dice el total de calificaciones, él me dice el total es de 6. Usted ya colóquele la calificación que quiera y nosotros el sistema se lo pondera. Él le hace la regla de 3. Ah, si este vale 2, entonces sí, él hace eso automáticamente. Entonces yo, digamos, le voy a decir, voy a volver a como estaba, a 1, para que todas valgan el mismo porcentaje. Vuelve a decir, este vale 5. Yo digo, sí, que valga 5, dejémoslo así, sencillo. Le digo guardar, siempre guardar, guardar. Y entonces, ya acá, por ejemplo, le doy, lo que pasa es que a veces no me funciona esto de vista previa, entonces yo lo que hago es irme para otra pestaña y ya después le puedo decir aquí, vista previa. Ya. Entonces, en vista previa ya me aparece el cuestionario. Miren, yo le dejé un relojito acá, se me olvidó quitarse del límite de tiempo. Entonces me dice, puntúa como 1. Entonces, ¿cuál es el elemento de la estructura? ¿Sí? Creo que es predio. Entonces, Sí. siguiente página. Entonces, aquí el cuestionario, así lo ven los estudiantes. Ustedes también, si han realizado los cuestionarios que yo les he dejado, pues van a ver esto así. Entonces, esa es la vista de un estudiante. Entonces me dice, estoy en la página 2, me quedan 3 minutos. Esto es opcional si lo quieren colocar. Y recuerden que tengo hasta las 10, ¿no? Entonces, si a las 10 no lo contesto, chao, me sacó. Seleccioné una o más, entonces creo que era esta y esta. Capital de Colombia, entonces me voy a equivocar. Medellín y hasta sin tilde. Bueno, nombre Aristócles. Di. Asocie la serie con el país de origen, entonces La Casa de Papel, vamos a contestarlo bien. España, Alemania, Brasil y Stranger Things, Estados Unidos. Terminar el intento. Entonces al final le digo terminar el intento y le diría yo enviar todo y terminar. Sí, me dice, ¿quiere confirmar? Seguro, ya después no se puede volver. Yo sí. Entonces me dice, usted sacó 3 puntos sobre 5. Entonces, como yo le dejé, él no me dice cuál es la correcta.
si yo hubiera configurado de que me dejara ver las correctas, entonces así lo vería el estudiante. ¿Qué podemos ver también? Entonces voy a volver a editar cuestionario. Recuerden la diferencia entre editar cuestionario y editar ajustes. En editar cuestionario es donde yo agrego las preguntas. En editar ajustes es donde yo coloco los parámetros del cuestionario, ¿sí? Que es la temporalización, la calificación que pueden ver. Y si yo quiero agregar preguntas, siempre es de editar cuestionario. ¿Listo? ¿Cómo Ahí hago puedo ver para el... que una pregunta, que por ejemplo una pregunta abierta, me quede al final y no me quede aleatoria? Tendría que ser todas así. O sea, ya no vale el azar. Y digamos, sería esta acá la última. Yo quiero que la última sea Bogotá. O yo las puedo ir moviendo así. ¿Sí? Digo, no, yo quiero que la última sea la de Bogotá. Pero que queden, por ejemplo, bueno, un número de preguntas, 9 preguntas aleatorias y una No, pregunta al no, final. No es no, posible. no, señor. O todas Todas quedan aleatorias siempre aleatorias. o el orden lo establece el profesor. Si las deja manual, entonces el profe dice, yo quiero que la primera sea esta, la segunda esta. Si las deja así, para todos los estudiantes van a tener el mismo orden. Si las deja al azar, para cada intento, para cada estudiante va a estar al azar. No va a guardar Ajá, el mismo orden. Entonces voy a eliminar correcto. todas las preguntas, un momento, y ya les muestro lo último que ya nos llegó la noche. Es que este tema es bastante largo. Y hago una pregunta, ahí llegaste en editar cuestionario, ¿cierto? Ahí Sí, en donde editar, sale el puntaje. editar cuestionario. Recuerden siempre eso, editar cuestionario para agregar preguntas, editar ajustes para modificar parámetros del cuestionario. Y tengo Entonces, otra sí, pregunta. señora, dime. Cuando te preguntaba lo de exportar los bancos de preguntas, si a mí me exportan un banco de preguntas de otra asignatura a otra aula, ¿se me mezclaría con ese banco de preguntas o yo quedaría con dos bancos de preguntas? ¿Sí me El banco de entiendes? preguntas es uno. Ah, Entonces te quedarían mezclados, sí, señora. Entonces te ok, tocaría empezar a mover preguntas, crear categorías y comenzar a organizar. ok, gracias. Entonces, vimos agregar, entonces ya vimos una nueva pregunta, no la usemos, no se recomienda, o sea, se puede utilizar, pero pues no es funcional. Del banco de preguntas ya lo que hicimos. Y la última opción que tenemos es una pregunta aleatoria. Entonces yo voy a utilizar este. Entonces le digo por defecto en curso semilla, entonces yo digo, ¿dónde tengo más? Aquí en parcial 3. Acá tengo 3, ¿sí? Entonces de esas 3, ¿cuántas quiero llevarme? 2, para que no sean las 3 exactamente, porque pues no tendría ninguna razón de ser. ¿Listo? Entonces, agregar pregunta aleatoria. Entonces me dice aleatoria y aleatoria. ¿Y qué va a hacer? Entonces, de ese banco de 3, él llega y me trae 2. Le va a decir guardar. Entonces, él aquí me dice 2, ¿no? Que este total de calificaciones es 2. Si lo dejo así como está, a cada pregunta le va a dar un valor de 2.5. Entonces, voy a darle un momentico aquí a resultados para que me deje ver la vista previa. Es que no me deja entrar directamente. Y entonces, si ven, de las 3 solo me trajo 2 preguntas. Entonces, ¿cuál es el verdadero nombre de Platón? Y me trajo la de las series. Entonces no me trajo la de Bogotá, ¿no? ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Entonces yo ya le digo terminar el intento si quiero. Yo tengo dos preguntas, Diego. No sé si Listo. para ahorita o ya para mañana. La primera es, ¿dónde podría uno visualizar como profesor, digamos, al momento de revisar los resultados de lo que acabaste de hacer, por ejemplo, ¿sí? Respondiste Listo. ya el cuestionario, lo enviaste. Listo. ¿Sí? Y la segunda Listo. es, cuando estábamos armando las preguntas, había un tema de ensayo, eh, que digamos es como para que los estudiantes escriban algo, ¿sí? Hagan Esa un la vemos mañana. análisis. Le puedo contestar una ya y la otra la dejamos para mañana porque es larga. O sea, la Listo, ensaya porque es otro tipo de pregunta. perfecto, gracias. Con la ensayo, ¿qué pasa? Pues así rápidamente. La diferencia es que como es un texto, pues el sistema no sabe si está bien o mal. Entonces, en ese tipo de preguntas la calificación es manual. Entonces, el docente tendría que entrar a Perfecto. cada pregunta, a cada estudiante y mirar qué contestó
y decir, ah, sí, sí, esto es, esto no es, y le asigna la puntuación. Eso sí es la calificación manual. En la que vimos hoy, la calificación es automática. Ok, listo. Entonces, lo que me decía el profe, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo veo? Entonces, por ejemplo, acá, a ver si en alguno de estos de aquí del aula, cuestionario del día 3, tengo 3 intentos, entonces sí en ese desjuicio. Entonces, en estos cuestionarios, yo veo acá y me dice intentos 4. Voy a mirar lo que los profes han contestado. Entonces, aquí yo veo, y me dice, John ya tiene 8 puntos, Cristian tiene 7.67, ¿sí? Víctor hizo 2 intentos, en uno tuvo 7, en el otro ya 8, ¿sí? Entonces, ellos han estado pues juiciosos contestando ya esa parte de cuestionarios y así es como yo lo veo. Yo puedo descargar esto en un Excel, en valores separados por comas. Miren, también, cualquiera de los dos abre en Excel. En HTML, en JavaScript, no. Esto no lo van a abrir en JavaScript o en un ODS. Ah, Open Document, sí, este es el Office libre, ¿no? El Open Office, generalmente está en los sistemas operativos Linux. Y ya, así es como veríamos. Entonces el profe quiere ver qué contestó en cada pregunta. Y yo, sí, sí, sí. Aquí tuvo un error. Vea, aquí parcialmente correcta. Aquí, digamos, el profe Víctor se equivocó en esta, ¿sí? Entonces, pero ya después lo corrigió, ¿sí? Entonces, podemos ver ese tipo de cosas así. Podemos mirar uno por uno. Perfecto, Yo muchas aquí gracias. puedo mirar esta pregunta, digo, el profe, aquí en esta pregunta 4, ¿qué contestó? Archivo de etiqueta. Muy bien, el profe está ahí. Ya si quiere irse a la minucia de mirar qué contestó cada quien en cada pregunta. Y así sería para la pregunta de ensayo. Configurarla es sencillo y solo tendríamos que venir acá y digamos si aquí fuera la pregunta 6, entonces ya no tendría una calificación y yo tendría que calificarla manualmente. Perfecto. Listo, Diego. Eso. Gracias. Bueno, profe. Entonces, hasta aquí terminamos el día de hoy. Hoy se nos fue la clase un poquito larga, pero es que este tema es bastante largo. Voy a parar ya la grabación y entonces más adelante